Cuéntanos un poco de quién eres, a qué te Bueno, dedicas. soy Carolina, mi nombre de actriz Carol Masián y bueno, empecé a hacer teatro hace 15 años, me apasiona. Y bueno, lo que empezó siendo un hobby en una escuela aquí en Villaviciosa, la misma escuela tiene una compañía. Okay. Y empecé luego a trabajar también en la compañía de teatro y ya empecé a ir a Madrid a otra escuela de interpretación, en Timbre 4, donde estoy estudiando la diplomatura y he empezado ya a hacer trabajos profesionales. Así es que... ¿Recuerdas esa primera vez que te montaste al escenario, que sentiste? Sí. ¿Cuál fue esa hora tal vez que hiciste? Pues es como mágico. Cuando te subes al escenario, sí recuerdo la primera vez, porque estaba muy nerviosa. Fue la obra de Los Miserables, encima una obra complicada. Yo hacía varios papeles pequeños y el primero de ellos hacía como de religiosa. Transformaron el hombre, que es un religioso, en religiosa. Y recuerdo perfectamente estar sentada con las manos que me temblaban muchísimo y empezar a hablar, y a partir de ese momento ya como si llevara toda la vida. Y bueno, pero me dijiste sí, que ya llevas 15 años en el teatro. ¿Cuándo supiste que en verdad te querías como dedicar? O sea, ¿cuándo supiste? pues realmente yo desde pequeña, o sea, siempre he hecho muchas cosas de teatro sin estar en ninguna escuela, siempre me ha gustado. Y bueno, yo estudié INEF en un primer momento y he estado muchos años siendo profesora de educación física, y con mis alumnos hacía teatro también, en la asignatura de alternativa a la religión y horas de estudio, y incluso montaba con ellos obras y los llevaba a algún certamen. O sea que es una cosa que siempre ha estado ahí. Y luego ya no lo había hecho yo de manera personal, dedicándome a eso, pero es algo como que siempre ha estado ahí. ¿Y qué te sigue emocionando? Me emociona mucho. ¿Qué es ese como elemento que te sigue emocionando después de tantos años en esa profesión? Pues no sé, es que es como mágico transformarte en diferentes personajes y realmente te sientes como ese personaje. Entonces esa sensación de sentirte, de transformar tu cuerpo, toda tu esencia, ¿no? Okay. Es muy bonito. Tocamos un poco el pasado, un poco del presente. ¿Cuál fue la última obra que hiciste? ¿De qué trata? La última fue La Cestilla, de Plauto. Yo hago el papel de Fanóstrata y he actuado en el Festival Grecolatino de Almuñécar. Okay. Ha sido un momento importante porque estábamos en cartelera con obras que venían de actuar de Mérida, del circuito de Mérida, que es el circuito más importante de teatro clásico, y estábamos con las obras de allí. O sea, Almuñécar no se conoce tanto, pero tiene un festival de teatro muy importante también. Y hacía de Fanóstrata, un personaje muy bonito. Y digamos, pasando más un poco a la vida personal como un artista, de un actor, obviamente exige mucha entrega, exige mucho tiempo. ¿Cómo lo equilibras tu vida personal con la intensidad del trabajo en el escenario? Bueno, al final, cuando algo te apasiona, sacas horas para estudiar, para hacer, Yo en todo momento estoy estudiando. Sí. Incluso voy sacando al perro, que lo saco a pasear, sí, y me pongo los textos en audio y voy escuchándolo mientras paseo al perro. O sea que en todo momento estoy estudiando, se saca momentos para poder hacerlo. Digamos, pasando a otro ámbito, yo creo que el artista y más el teatro vive mucho del público, ¿no? Sí. El público es una parte muy importante, y hoy en día digamos que hay muchas partes de entretenimiento digital, muchas partes de la nueva juventud que está metida en esto. ¿Qué lugar crees que ocupa, digamos, el teatro actualmente como en esa vida cultural de las personas? Bueno, al final es verdad que el teatro tiene su público y las salas están todas llenas. Lo normal es que si vas a ver, incluso se agotan las entradas. Yo he habido obras que no he llegado a conseguir entradas para verlas. Entonces, sí es verdad que sería bonito que la juventud estuviera más presente en el teatro. O sea, ¿crees que hay como una pérdida ahí de sí, pero creo, esa pasión?
no creo que haya una pérdida, creo que es una cuestión de edad y que luego se aficionarán al teatro, ¿sabes? O sea, creo que es algo que llega. Que hay edades en las que no lo valoras porque tu ocio está en otro sitio, pero no creo que sea algo que vaya a desaparecer, porque tiene algo mágico que solo se produce en ese momento, y eso cuando tienes una cierta madurez lo valoras. Las películas las puedes ver todas las veces que quieras, las series, el cine, todo se puede repetir, pero lo que ocurre en el escenario es único, no se repite. Y eso, cuando tienes una cierta edad, lo valoras. Claro. Tú como actriz, cuando te paras en la tarima, cuando ya haces toda la actuación, cuando una función termina, ¿qué te gustaría que el espectador se lleve hablando con ese impacto que quieres generar? Hombre, lo más bonito es que el espectador se emocione. Tú cuando terminas y los espectadores te dicen me has emocionado, he llorado, o mira La Cestilla, que es una comedia, al día siguiente estábamos nosotros viendo las obras que había al día siguiente y tenemos una fila detrás de personas que nos reconocieron. Y hubo una mujer que me dijo, es que me fui a casa y todavía me reía en mi casa recordando las escenas. Entonces, y de hecho nos dijo, es que me alegrasteis el día porque no había sido un buen día. Entonces eso es tan bonito. ¿Cómo generar esas emociones en las personas? Sí, sí. Y bueno, tal vez algo que percibía mucho mi generación, tal vez, es que a veces, bueno, también la generación pasada, tal vez la cultura es algo que no hay dinero, músicos, artistas, pintores, actores. ¿Por qué crees que cuesta tanto reconocer el valor económico del trabajo artístico como en estos ámbitos? Los jóvenes cuesta porque al final el poder adquisitivo de los jóvenes es menor. Entonces, gastarte 20, 25 euros en algo cuesta más. Entonces yo creo que al final es difícil, al final el cine es más económico que el teatro. Sí. Y tiene o sea, os acoge más a los jóvenes. Y hablando un poco más de esto, me comenta al principio que el teatro para ti es una pasión, pero al final también es un trabajo para ti. ¿Tú dirías que a día de hoy se puede vivir del teatro en España? No, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. De hecho, muchos actores de teatro intentan pasar al cine, porque del cine sí se puede vivir. Del cine, a poco que hagas, se cobra mucho. ¿Y por qué crees que está como tal vez alguna institución que no está detrás? O tal vez bueno, en realidad es una cuestión de las entradas de teatro no pueden ser mucho más elevadas de lo que ya son. El número de espectadores que lo ven, ya lo que llega es lo que hay. Entonces, o hay una serie de subvenciones, digamos, que se encarguen de pagar ese teatro, o es muy difícil. O sea, lo que cobra un actor por una obra de teatro es muy poco, a no ser que sean actores muy, muy buenos, y aún así, del teatro es muy difícil vivir. Ya. Y bueno, ¿qué crees que perdería entonces una sociedad sin teatro? Magia. Perdería mucho. Es una base cultural tremenda, la del teatro, la emoción, sí, se perdería mucha ilusión, o sea, todo sería digital. Y lo vivencial, lo humano, es muy importante. Y bueno, por esto mismo, si tuvieras que definir solo en una frase, ¿por qué merece la pena seguir apostando por el teatro? ¿Qué dirías? Por sentir. Por emocionarse en vivo y en directo. Y bueno, ya hablando más de España, ¿qué papel te gustaría que el teatro siga jugando en la España del futuro? Porque bueno, España es un país muy rico culturalmente y el teatro pues es digamos que es un gran aspecto que debería seguir implementando España, ¿no? Sí, hombre, me gustaría que se siguiese apostando y que se apostara más todavía, que hubiera más inversión en teatro de la que hay. Hay mucha calidad en obras muy desconocidas. Más calidad, yo he visto obras pequeñas sin nada de presupuesto, de una calidad 1000 veces superior a obras que hay en la Gran Vía, de actores famosos. ¿Y quién crees que debería apoyar este tipo de...? Hombre, evidentemente, pues al final una cosa estatal sería lo suyo, pero es muy difícil porque llegar a subvenciones que realmente puedan lanzar ese pequeño teatro que hay
ese teatro más independiente que hay en salas pequeñas por todo Madrid. Y a futuro, ¿qué otra obra tienes planteada? Pues es una comedia que se llama Morirse no es gracioso, que haré en el 2026. Todavía no sabemos muy bien dónde, pero se estrena en 2026. ¿Qué papel jugarías ahí? Pues ahí son como varios sketches de escenas de un tanatorio y yo hago una de las escenas en las que mi marido ha muerto y le invocamos. Y yo soy la mujer que ¿Nos lo invoca. recomiendas entonces? Sí, está muy bien. Pues Carolina, Sí. muchas gracias, es todo. Nada, a ti. De verdad, muchas gracias por tu tiempo.